Entonces, para todos, estamos en el tema 2, la última parte para entrar al tema 3. Esto lo vamos a acabar rápidamente y vamos a poder entrar al tema 3. O sea, dice identificación de áreas a ser examinadas. Dice, ¿cómo identificamos las áreas a ser examinadas? Dice, el objetivo de la auditoría operacional es efectuar un examen integral de toda la entidad. O sea, la idea es de que sería una belleza que podamos auditar toda la entidad. Sin embargo, enfrenta el problema que para poderla evaluar en su totalidad se requieren varios años de auditoría, lo que está en el plan estratégico, ¿verdad? Por tanto, dice, como se indicó, los auditores internos definen las prioridades de las auditorías operativas en la planificación estratégica y operativa de las labores de la unidad de auditoría. Además dice que, por tanto, para llevar, y van a preguntar, es la idea, ¿no? La mejor parte del curso son las preguntas. Por tanto, para llevar a cabo la auditoría operativa se debe reducir a una cantidad razonable las operaciones a auditar, las operaciones o actividades a auditar, en función de las prioridades determinadas, de tal manera que puedan ser medidos en términos de efectividad, economía y eficiencia en un tiempo razonable. Además, por principio, dice la auditoría operativa, dice, por principio de auditoría operativa, los esfuerzos deben estar orientados a las áreas débiles o críticas. O sea, ahí aumentenlo ustedes, áreas de riesgo. Y dentro de estas, seleccionar las más significativas o importantes para hacia ellas dirigir el trabajo. Seguimos, dice, para la identificación y selección de lo que significa las áreas críticas se efectúa en el proceso de la planificación estratégica. Eso hemos dicho, ¿no? En el PI, o sea, en el plan estratégico institucional. Y obviamente en el plan operativo, en la planificación operativa, o sea, en el POA. En función análisis de riesgos, complementando el análisis sobre la base del conocimiento previo que se pueda tener de áreas críticas potenciales o debilidades específicas en la entidad. En resumen, nos dice que la evaluación del sistema de control interno que se haya efectuado en la auditoría financiera también otorga indicios de áreas débiles de la entidad, información que será utilizada en el proceso de la planificación. Pregunta. O sea, vamos a generalizar esta última parte, dice, las evaluaciones de los sistemas de control interno que se hayan efectuado. Esto de las auditorías financieras lo vamos a dejar entre paréntesis, porque evaluamos control interno no siempre para las auditorías financieras. Entonces, así diría, la evaluación del sistema de control interno que se haya efectuado otorga indicios de áreas débiles de la entidad, información que será utilizada en el proceso de la planificación, ahí lo podemos aumentar, de la auditoría operativa. Y antes que pregunten,
reiterar lo que ya les dije el día de ayer, o en una de las clases, que así en forma concreta, la evaluación de los controles, si quieren anotan, ¿no? La evaluación de los controles internos otorgan indicios de áreas débiles, críticas, desviaciones, que se constituyen en hallazgos de auditoría operativa. Bueno, sin embargo, es importante aclarar que las debilidades en general detectadas por el análisis de los controles internos no es auditoría operativa. Punto aparte. En conclusión, el análisis de los controles internos de una organización facilita la identificación de áreas críticas o débiles. Ya está. Ahora pregunta. ¿Dónde está mi estudiante preferida y mi estudiante preferido que siempre participan? Se han desmayado, creo. Licenciado, buenas tardes. Bueno, Julián Gutiérrez, dime. licenciado. La pregunta es, dice un párrafo de aquí del verticito. Dice, por lo tanto, para llevar a cabo la auditorías operativas se deben reducir a una cantidad razonable de operaciones. Dice esa parte que nos explique, licenciado. Don Víctor, tiene cuadro bien. Aquí abajo, Vamos. el párrafo está pintado con... Entonces, alguna vez he hecho esto, voy a hacer. Entonces, podemos tener así área de riesgo, 1, después área de riesgo 2, más a 10, 2, ¿no? O sea, esto lo podemos copiar. Para no estar escribiendo área de 1 o 2, este sería el 3, el 4, el 5 y este sería el 6. Áreas de riesgo, ¿no? Que requieren auditoría operativa. Dice, por tanto, para llevar a cabo las auditorías operativas, se deben reducir a una cantidad razonable, dice, a una cantidad razonable las operaciones o actividades a auditar en función de las prioridades determinadas, ¿no? O sea, en función de las prioridades determinadas, o sea, hemos dicho áreas de riesgo. Entonces, estas son las áreas de riesgo que hemos determinado, pero acá hemos utilizado una palabra clave. Se deben reducir, dice, a una cantidad. Así vamos a poner. Se deben reducir a una cantidad razonable, ¿ya? O sea, más que razonable, a una cantidad que permitan realizar las auditorías. Entonces, acá podemos poner que solo
se dispone de recursos para 3 auditorías. Durante la gestión. Entonces, teníamos 6 áreas de riesgo y vamos a reducirlas. Entonces, ¿cómo seleccionamos? Puede ser la AR2, la AR4, la R4 y la 5 pondremos. Entonces podemos decir que son las áreas de mayor riesgo. Donde se deben hacer las auditorías operativas. Las auditorías operativas. Aquí vamos a poner, para que se comprenda mejor, vamos a poner, son áreas de mayor riesgo, donde se deben hacer las auditorías operativas. Lo que quiero llegar es, a ver, así. O sea, entonces así lo haremos. Los rojos, y dice, ahí está, los rojos son las áreas donde hay mayor riesgo y que deben hacerse las auditorías operativas. Entonces, solo disponemos para 3 auditorías y hemos seleccionado las 3 auditorías para mayor riesgo, con mayor riesgo. Por eso dice, se deben reducir a una cantidad razonable. O sea, más que razonable, a la posibilidad de realizar en función de los recursos disponibles. ¿Has comprendido? Dime pues si has comprendido, sí o no. Sí, Lice, muy bien. Gracias. Licenciado, está apagado su micrófono. Seguimos entonces, ya. Oportunidad, dice el número 10 de los informes de auditoría. En realidad, sabemos que cualquier tipo de informe, no solo de auditoría operativa, debe presentarse en el momento que se requiera que permitan una oportuna toma de decisión. Y por eso decimos, la disponibilidad oportuna de los informes de las auditorías operativas se constituye en el factor que permite la toma oportuna de acciones correctivas para evitar posibles problemas de orden financiero, administrativo o técnico en el manejo de la organización. Por tanto, por lo indicado, la comunicación de resultados debe ser ágil y precisamente oportuna. ¿Sí? Por eso podemos resumir diciendo que los periodos sujetos a verificación y evaluación de las operaciones deben ser, ayer hemos comentado eso, ¿no? Relativamente corto, de 3 a 6 meses máximo. En ese lapso deben examinarse las operaciones coordinando la información acumulada y disponible con la referente a las que se están ejecutando para conocer los problemas en relación con la información financiera. Entonces dijimos que en la auditoría financiera contable se toma para efectuar la evaluación 1 año
12 meses. Generalmente auditoría operativa, periodos cortos. 2, 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Depende del área que estamos auditando. Pregunta. Vender el curso. 3 a 6 meses. Ejemplo, hemos dicho, si estamos haciendo auditoría operativa de Departamento de Personal Recursos Humanos, la información que nos puede servir es la mejor información de los últimos 3 meses. De los anteriores meses ya no nos sirve para nada, ¿no? ¿Por qué razón? Hemos dicho, ejemplo, en los últimos 3 meses vamos a evaluar los atrasos, las faltas, las ausencias, los permisos, licencias. Eso no sirve. ¿Para qué nos sirve de hace 6, 8 meses atrás? ¿Cuántos atrasos ha habido? ¿Cuántas faltas? No, lo último, lo que está pasando, porque lo antiguo incluso puede ser que ese personal ya se ha retirado de la empresa incluso. ¿Para qué nos va a servir? En cambio, lo que está latente, pendiente, nos sirve para hacer la auditoría operativa. Pregunta. Licenciado, una pregunta acerca de la última parte de este párrafo que está con celeste, que nos dice, en ese lapso deben examinarse las operaciones coordinando la información acumulada y disponible con la referente a las que se están ejecutando para conocer los problemas y su relación con la información histórica. ¿Con esto de información histórica se refiere a que vamos a hacer una comparación con la misma? Vamos a hacer una comparación con lo que ha pasado en gestiones anteriores, ¿ya? O en auditorías anteriores, más específicamente. Por decir, el año pasado se ha hecho auditoría operativa también de recursos humanos, y bien sencillo el ejemplo. Se ha determinado que el 30% de personal llega atrasado a la oficina, a la empresa. 30% llega, una media del 30%. Ahora estamos haciendo la auditoría operativa y estamos determinando que no ha mejorado, que es 40%. Entonces comparamos eso, ¿no? Como dice, y su relación con la información histórica. La del 30% es información histórica. Y lo que actual está sucediendo, 40%, es lo que hemos encontrado en la auditoría operativa, ¿no? Interesante además, ¿no? Para informarle al gerente y decirle, mire, señor gerente, el año pasado se ha hecho una auditoría operativa y se ha determinado que en el ingreso a la oficina no cumplen el horario, hay un retraso de 30% del personal permanentemente. Y pese a las recomendaciones que se ha dado, no se ha mejorado esta situación, más al contrario, ha subido a 40% esta indisciplina del personal, ¿ya? O sea, siempre haciendo un paréntesis, en cualquier tipo de auditoría, siempre comparamos lo histórico con lo actual. Incluso les han debido enseñar en auditoría financiera contable que se presenta balances comparativos, ¿no? Eso es bien importante, los balances comparativos. ¿Qué ha pasado en la auditoría y en la gestión 2019 y qué ha pasado en la 20? ¿En qué cuentas? Ejemplo, podemos poner bancos. En la 19 teníamos 1 millón y en la 20 tenemos 500,000. Muchas, ha bajado 50%. O sea, eso nos permite hacer análisis que nos orientan mejor para informarle al gerente de la empresa donde estamos haciendo la auditoría financiera, es en este caso, ¿no? Y en de personal es la auditoría operativa. Está bien la pregunta, me gusta ya. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Orientación dice de la auditoría operativa. Se han dado cuenta que utilizamos indistintamente la palabra operativa u operacional. La planificación de las actividades de la auditoría operativa debe incluir
la evaluación de actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos y metas de la organización. Todo lo hacemos, dice, para ver si la organización está cumpliendo con sus objetivos y metas. Es lo más importante, dice, en el contexto de la auditoría operativa, tomando en cuenta el entorno que se desenvuelve, la actividad, como sea la normativa vigente, la competencia, el mercado, la proyección, las limitaciones, las restricciones y otros factores. ¿Sí? O sea, básicamente entonces la auditoría operativa, así resumiendo, eh, está orientada a buscar en qué medida la organización está logrando los objetivos predefinidos. Ahora, pregunta. Naranjas verdes. Esto me gusta, muy bonito, que alguna vez les he comentado, pero muy interesante para mí porque mi amigo Luis Aguilar se llama. Luis eres, ¿no? Aguilar, el que hablas. Se ha enojado, no quiere responder. Es muy importante, dice esto, porque antes de leer, yo he puesto mucho énfasis en la importancia de la auditoría interna operativa, en la importancia en el contexto social, en el contexto laboral, pero de ninguna manera estoy diciendo que no sirve la auditoría financiera, no. Tiene también su importancia en función al trabajo que desarrolle. Por eso nos dice, se puede afirmar que no existe la auditoría estrictamente financiera u operacional, ya que es posible enfocar cualquier auditoría en cualquier área, ya sea desde un punto de vista financiero contable o desde un punto de vista operativo o gerencial. O sea, no hay para empezar divorcio entre las dos auditorías y además dice, podemos hacer en un mismo lugar, ejemplo, tesorería, una auditoría financiera contable o una auditoría y una auditoría operativa. Es eso. Preguntas, comentarios. Nada. Ya, este es el último punto. Así mejor para mí, pues ya. ¿Quién está aprendiendo? ¿Yo estoy aprendiendo o ustedes están aprendiendo? ¿Sí? Responsabilidad. ¿De qué es la responsabilidad de ejecutar la auditoría operativa? La investigación y el desarrollo de la técnica denominada auditoría están generalmente, dice, denominada auditoría. Lo pondremos ahí nomás. Auméntelo también ustedes. Auditoría operativa. Está dando por sobreentendido. Están generalmente asociadas con la profesión de contaduría pública. Es un derecho adquirido por el contador público en casi todo el continente americano. Sin embargo, hemos dicho ayer que el Contralor General de la República es un abogado. ¿Cómo vamos a permitir eso? Debía pelear el Colegio de Auditores. Entonces, si un abogado puede ser contralor, yo también podría ser juez fiscal, pues, ¿verdad? Como contador público, no, pues, a ver, que quiera ser juez fiscal, no me dejan entrar ni a la puerta siquiera. Y nosotros no decimos nada, el contralor un abogado, una pena, ¿sí? En resumen, pero, la responsabilidad de la auditoría operativa recae en el auditor financiero, el contador público autorizado. Con una salvedad que no está escrita ahí, pero sí nosotros lo vamos a complementar diciendo que autorizado, ahí lo ponemos coma, con apoyo de profesionales de otras especialidades. Y ya está. Pregunta.
Además dice, respecto a la auditoría operativa, existen diferentes criterios para identificar al profesional que se debe ejecutar o dirigirla. El criterio, dice, más acertado es que sea realizada por un equipo multidisciplinario, lo que hemos dicho, ¿no? Pero esto es lo más importante, eso es lo más importante. Y nunca más se olviden en su vida profesional, no para dar examen, sino en su vida profesional, pero bajo la conducción de un contador público autorizado, ¿sí? O sea, pueden trabajar en nuestra unidad de auditoría interna administradores, ingenieros, abogados, médicos, lo que sea, pero el jefe siempre tiene que ser un contador público autorizado. Dice así, por ejemplo, se ejecuta una auditoría operativa en una clínica, es necesaria la participación de un médico. Si se realiza la auditoría operativa a una compañía constructora, se requiere de un ingeniero civil o arquitecto, pero el jefe siempre tiene que ser un contador público autorizado. En conclusión, dice, podemos afirmar que los grupos multidisciplinarios para desarrollar la auditoría operativa son la mejor alternativa, pero siempre bajo la dirección y orientación ejercida por un contador público, quien dirigirá la evaluación institucional, identificando las áreas a hacer, las áreas de examen y coordinando, dice, y coordinando la emisión del informe de auditoría base para el mejoramiento de la empresa. O sea, también nos aclara coordinando con los otros profesionales la elaboración del informe de auditoría. Eso quiere decir. ¿Sí? Preguntas. Ya. Desarrollo de la auditoría operativa mediante la auditoría interna. Eso es lo que estamos haciendo ahora, por si acaso. Nuestro énfasis es el desarrollo de la auditoría operativa mediante la auditoría interna, pero la pregunta sería, ¿y por qué la preferencia de la auditoría operativa en relación a los auditores internos? ¿Por qué no a los auditores externos? ¿Por qué? Ya les he explicado de que cada día el auditor interno hace auditorías operativas. En cambio, el auditor externo de la empresa de auditoría en su calidad de consultor, circunstancialmente, no, la palabra ocasionalmente hace auditorías operativas cuando el gerente de la empresa cree que es necesaria su participación por problemas muy delicados detectados dentro de la organización. Dice, por eso entonces ahora sí decimos que las unidades de auditoría interna se constituyen en la fuente de técnicas, procedimientos, normas y otros elementos que permiten el desarrollo profesional en el campo de la auditoría operativa, ¿sí? En palabras sencillas, los que más saben de auditoría operativa son los auditores internos. Además, una vez establecida su necesidad y orientación, el funcionamiento de los sistemas de control llegarán a mejorar a mejores niveles de eficiencia y los requerimientos de la gerencia se incrementarán. De tal manera, con el paso de los años, se convertirá en una actividad fundamental para el buen funcionamiento de una organización. O sea, este último párrafo nos dice que la importancia de la auditoría interna va creciendo permanentemente, fundamentalmente en función a la calidad del trabajo, a la calidad de sus informes, que son de agrado del gerente y permanentemente nos vais requiriendo en sus necesidades que vaya obteniendo. ¿Cuál es la relación de la auditoría interna y operativa? Es similar a lo que ya hemos explicado, hemos desarrollado, y dice, por naturaleza, la auditoría interna involucra a la auditoría operativa, ya que la auditoría interna desarrolla con mayor énfasis
la auditoría operativa. Hay un vínculo bien estrecho entre la auditoría interna y operativa. Es más, hemos dicho, los trabajos de auditoría interna no hay específicamente auditoría interna de tal cosa. No, se dice dentro del marco de la unidad de auditoría interna, se dice auditoría operativa de tal unidad, ¿sí? En el mejor de los casos, auditoría interna operativa, pero no hay a secas auditoría interna, ¿sí? Es abstracto decir auditoría interna. Siempre tiene que decir auditoría interna operativa, auditoría interna ambiental, auditoría interna de proyectos, etcétera, ¿ya? O sea, la estructura es la auditoría interna, es como los cimientos de una casa, y sobre eso construimos, sobre los cimientos, igual. Para la auditoría operativa, los cimientos son la auditoría interna, y sobre eso, sobre todo lo que es la auditoría interna, desarrollamos la auditoría operativa. 15. No, si hay preguntas, pero me van a decir, ¿no? 15 dice, ¿cuándo se debe iniciar el proceso de una auditoría operacional? Hemos dicho, estamos usando indistintamente los términos operativa u operacional. Una auditoría operacional bajo el enfoque de la auditoría interna debe realizarse en función de las prioridades definidas en el programa operativo anual, POA. Eso, en este programa operativo anual, hemos definido esto que hemos hecho un ejemplito pequeño, esto. Tenemos 6 áreas de riesgo, pero solo podemos hacer 3. Entonces, nuestro POA va a ir la auditoría 2, la auditoría 4 y la 5. Eso nos está diciendo acá. Que debemos definir en función del POA. Y en general dice, ya sea bajo el enfoque interno o externo, cuando existan indicadores de ineficiencia. En resumen, dice el auditor operacional hace las veces de un médico general. Ayer les he explicado, no sé, cómo que hace las veces de un médico general de una entidad que diagnostica las deficiencias, debilidades, o sea, como el médico diagnostica las enfermedades, para luego recomendar o recomiende la forma de eliminar, de curar las enfermedades y superar esta deficiencia o debilidad, o sea, la enfermedad. Además, si estas son graves, se solicita la participación de un especialista. En el caso de la auditoría, de un consultor. Pregunta. Y por último, debemos definir, dice, en contexto de la planificación de la auditoría, estos 5 aspectos concretos que denominamos términos de referencia y se refieren específicamente a que hay que definir el tipo y cantidad de informes que vamos a emitir, obviamente en la auditoría operativa, ¿no? Las revisiones adicionales a aplicar. Debemos asegurar la comprensión del alcance de la revisión a ser efectuada, la responsabilidad que asume el equipo de auditoría y el presupuesto horas para cada etapa de la auditoría. En realidad, diríamos, así sería, ¿ya? Así sería. Así sería, ¿no? En realidad, los términos de referencia, lo más importante, deben definirse los objetivos, el tipo de cantidad de informes a emitir, las revisiones adicionales a aplicar, se debe asegurar la comprensión y el alcance de la revisión a ser efectuada, las responsabilidades que asume el equipo de auditoría y el presupuesto de horas para cada etapa de la auditoría.
yo borro esa palabra y ahora diría, antes de iniciar un trabajo de auditoría se deben establecer claramente, definir los objetivos, tipos de cantidad, ya está. Ya hay arreglado bonito. Pregunta. Naranjas verdes. Licenciado, Dime. el inciso D, quisiera que nos explique cómo podemos asegurar la comprensión del alcance TC. ¿En qué momento ya se puede efectuar ese aseguramiento, licenciado, que se ha As- llegado al Asegurar límite? el alcance, la comprensión de la revisión a ser efectuada. O sea, si vamos a la auditoría contable financiera, tenemos que elaborar el MPI, ¿no? El memorándum de planificación de auditoría. El memorándum de planificación. Y ahí está definido el alcance, la comprensión de lo que vamos a revisar. En auditoría operativa es similar, hay que definir. Por decir, hemos dicho, vamos a hacer una auditoría de recursos humanos, personal. El alcance, hemos dicho, va a ser 3 meses, ¿ya? Y la comprensión, ¿qué áreas de personal vamos a revisar? Vamos a revisar no todo lo que es personal, ¿no? O sea, pucha, un año sería, ya no estoy exagerando, meses sería para revisar. Solo vamos a revisar, por decir, lo que significa planillas salariales y contratos del personal, nada más. No vamos a revisar otras cosas, no vamos a revisar escala salarial, nada de esas cosas, ¿ya? Ahí está todo lo que se refiere a la comprensión del alcance de la revisión a ser efectuada, porque estamos planificando, a ser efectuada, es la palabra clave. El Dicen, MPA, sí, dime. dicen buenas tardes, Fernando Claros, le hablo. El inciso C dice, en las revisiones adicionales a aplicar. ¿Nos puede explicar qué tipo de revisiones O sea, por decir, adicionales existen? estamos haciendo una auditoría operativa acá en La Paz de tesorería, específicamente que queremos determinar en el manejo de los recursos financieros, tanto de ingresos y egresos, fundamentalmente la eficacia, la economía, la eficiencia. Entonces, en el desarrollo o en la planificación, si bien inicialmente era revisar La Paz, pero consideramos por ciertas variables que necesitamos ver también caja egresos de Cochabamba, Oruro, Santa Cruz. O sea, vamos a requerir revisiones adicionales. A eso se refiere, ¿sí? O en el alcance también territorial que he explicado, o en el alcance operativo específico, por decir inicialmente, las revisiones de ingresos e egresos eh, de la entidad se fundamentan esencialmente en el trabajo de arqueo de caja y depósitos bancarios. ¿Cuánto ha ingresado? ¿Cuánto se ha depositado? Pero probablemente se requiere hacer otras pruebas sustantivas adicionales, revisiones adicionales a aplicar, como ser, en este caso, circularización a los bancos para confirmación de saldos. Eso puede ser, ¿no? Otras revisiones adicionales puede ser no solo comparar los saldos definidos con el libro mayor, sino tal vez ver en los submayores operaciones específicas para determinar en nuestro objetivo básico si toda la plata que está ingresando a la empresa se está al día siguiente depositando en las cuentas bancarias. Y por eso también circularizamos al banco para que nos diga si es real, efectivo, correcto el saldo que nos mencionan ustedes, ¿sí? Porque a veces no siempre es así, ¿no? ¿Sí? Así. Yo les cuento así, para hacer un breve descanso, referente a este caso de el manejo de efectivo de la empresa holandesa Parmalat,
Parmalat es una empresa holandesa con una subsede importante en Italia, que ya les orienta cuando dice Parmalat, LAP está hablando de lácteos, de leche. Entonces es una empresa que ha nacido inicialmente para la elaboración, proceso de todos los derivados de la leche y su producción correspondiente. Como hace acá en La Paz PIL. PIL procesa una serie de derivados de la leche, ¿no? Mantequilla, helado, quesos, todo de la leche derivado. Parmalat entonces nació así, pero le fue también al negocio que tenía mucha plata, entonces ha incursionado ya en otro tipo de actividades, qué sé yo, por decir, fabricar autos, muebles, o sea, se ha metido otras 1000 cosas, Parmalat. Y entonces, en la auditoría que se está realizando, los auditores encuentran ciertas desviaciones que les hace dudar, entonces envían al banco una circular donde le dicen que le confirmen los saldos, le dan un detalle. De la empresa tiene tales depósitos a plazos fijos, con estos montos, estos vencimientos, tiene tal saldo en estas cuentas de ahorro, tal saldo en estas cuentas corrientes, ¿sí? Y el banco responde y dice, sí, ok. ¿Ya? Pero a la media vuelta, como ha sucedido con Enron en Estados Unidos, se descubre que no era verdad, ¿sí? El banco estaba mintiendo. Así bien sencillo. El ejemplo, resumo de los depósitos, de todo. En el estado financiero decía 10 millones en banco. Y pedimos certificación al banco y nos dice, sí, hay los 10 millones, ¿ya? Y se descubre que no había nada de los 10 millones, ¿sí? O sea, grave, ¿no? Grave. Parmalat va a tener que cerrar, ha entrado en quiebra, ¿no? Los auditores también han tenido que cerrar, escaparse, ¿sí? Y los gerentes del banco se han tenido que suicidar, ¿no? Por haber mentido, pero de millones de dólares, ¿no? No de 1 millón, 2 millones, millones de millones, miles de dólares, ¿no? Millones, ¿sí? Eso era para comentar, que hay veces se requieren revisiones adicionales para las auditorías que hemos definido previamente. Ya hemos definido la auditoría de tesorería, pero ahora estamos considerando que probablemente se va a requerir algunas revisiones adicionales porque hemos tenido indicios antes de iniciar la auditoría de que hay irregularidades en el manejo y que no es suficiente la auditoría en La Paz, que hay que extender a las oficinas, agencias y sucursales del interior. Eso sería. ¿Qué más? Entonces, si no hay más, vamos a la siguiente lección en su libro. Licenciado, una pregunta. Dime. Licenciado, respecto al inciso B, en el que menciona el tipo y la cantidad de informes a emitir, cuando se realiza una auditoría operativa, ¿nos podría dar un ejemplo de qué tipo de informes se consideran que se podrían emitir? O sea, básicamente en el ejemplo mismo de lo que estamos haciendo, la auditoría operativa de tesorería, de específicamente departamento de caja ingresos, departamento caja egresos. No es el mismo departamento para empezar. Un departamento que maneja todos los ingresos, otro departamento que maneja todos los egresos, ¿no? En ese contexto, en la auditoría operativa, estamos buscando determinar la eficiencia en el manejo y uso de los recursos financieros, de la plata de la empresa. Y eso va a generar el informe correspondiente de auditoría operativa. Pero como hemos dicho que hemos detectado indicios de que hay ciertas desviaciones y irregularidades, hemos ampliado nuestro examen a efectuar una evaluación más detallada, más allá de lo normal que siempre se hace de los controles internos, ¿sí? Para determinar la confiabilidad del sistema de tesorería, caja ingresos, caja egresos. Entonces, esa evaluación de control interno va a requerir que hagamos otro informe adicional, ¿sí? Ya son 2 informes.
y probablemente en algunos casos va a haber 3, 4 informes, ¿sí? Eso, por ejemplo, se requiere en función no solo a lo que significa la necesidad de la propia empresa, sino tal vez hay veces en función de lo que manda las autoridades, ¿sí? Que regulan determinados sistemas operativos, financieros, etcétera. Ejemplo, para que puedan entender lo que estoy hablando. La SAFI regula el funcionamiento de todos los bancos y entidades financieras. Vayamos a los bancos. La SAFI ha definido que los auditores externos que van a hacer una auditoría financiera en un banco tengan que emitir ¿cuántos informes? Ah, que buena pregunta. Eso les ha enseñado el profesor de auditoría financiera. ¿Cuántos informes emiten los auditores externos cuando hacen una auditoría financiera en un banco? ¿Cuántos creen? ¿Alguien va a decir uno solo? Pues el de dictamen de razonabilidad. Otro me va a decir, no, 2 me va a decir. No, el informe de evaluación de control interno. Otro. Por eso, ¿cuántos creen que se hace? O sea, ¿cuántos informes exige la SAFI a las empresas de auditoría cuando auditan un banco? ¿Cuántos creen? 2 ya les he dicho. Creo que son las 2 nomás, ¿verdad? Sí, Hablen sí. pues, jóvenes, díganme algo. 3 creo, Lice. ¿Qué? 3. ¿Cuál es el 3 tercero? ejemplares. Ya, 3 ya, no importa que no sepas. Ya les cuento, debían saber, pero la ASFI exige a las empresas de auditoría cuando auditan un banco que emitan 6 informes. ¿Eh? Es la cantidad de 6 informes. 6 informes. Ya hemos dicho del dictamen de razonabilidad, evaluación de control interno. Hay otro informe de evaluación de riesgos. Hay otro informe de cumplimiento de normas. 6 informes exige. Harto, ¿verdad? 6. Y eso debían saber ustedes. ¿Sí? Eso tenían la obligación de explicarles el profesor de auditoría financiera contable y el profesor de contabilidad bancaria. ¿Sí? Que ASFI exige 6 informes a las constructoras sobre la auditoría. Inicialmente parecería que es solo el dictamen, auditoría financiera contable. No, exige 6 informes. ¿Ya? Yo no domino los 6 informes porque yo no soy auditor financiero contable, yo soy auditor interno operativo, eso sí. Entonces los financieros contables dominan los 6 informes que exige la ASFI. Es importante, entiende la cantidad de informes, ¿verdad, señorita? Ya, entonces se ha enojado, ya no quiere responder. Todo claro, licenciado. Muchas gracias. Y entonces ahora nos toca ver la lección número 3. Auditoría financiera interna y operativa. O sea, 3 tipos de auditoría. Entonces, para comprender directamente nos vamos a ir al punto número 6. En su texto vean el numeral 7, perdón. El numeral 7 que hace referencia a la comparación entre los 3 tipos de auditoría. ¿Sí? Entonces, nos dice la auditoría financiera, o sea, todo esto está acá arriba detallado. Lice, sigue compartiendo el tema 2. Ya, está bien que me has avisado. Ahora ya están viendo, ¿no? El liceo número 3. Sí, licenciado. Ahora Sí, sí. Lice. Ya, entonces acá tenemos definición de auditoría financiera, definición de auditoría interna y definición de auditoría operativa. Además que sus objetivos de cada uno.
Entonces, eso lo estamos resumiendo en este cuadro. En este cuadro que tenemos acá. O sea, todo lo que está escrito arriba lo estamos resumiendo en este cuadro, que además nos va a permitir hacer un análisis comparativo. ¿Sí? El análisis comparativo, dice, ¿no? Entonces eso lo ponemos para que no les confunda, sin colores. Y nos vamos directamente al análisis comparativo. Uno dice, la auditoría financiera es el examen, ojalá que puedan hacer preguntas. La auditoría financiera es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras de una entidad. La auditoría interna es un examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras y se aumenta y o administrativas. Y ahí lo podemos aumentar también lo que dice para que lo podamos comprender mejor de una entidad. Punto. Y la auditoría operativa, el examen objetivo, sistemático, profesional de las operaciones administrativas. Igual que pondremos y o financieras de una entidad, programa o actividad o función. Casi similar a la auditoría interna. Pregunta. Entonces pasamos al segundo punto del análisis comparativo que estamos desarrollando. La auditoría financiera dice que es efectuada con posterioridad a su ejecución por auditores independientes al ente. La auditoría interna es efectuada con posterioridad a su ejecución por auditores profesionales independientes a dichas operaciones, pero dependientes de la organización. Y la auditoría operativa es efectuada por auditores profesionales independientes a dichas operaciones con posterioridad a ejecución. Eso no sé qué he querido decir. Lo borraré nomás. En el otro curso no sé qué les he explicado de eso. Ya, preguntas de esta segunda parte. Tercera parte. Dice, la tercera parte nos dice que la auditoría financiera tiene como finalidad evaluar, verificar y elaborar un informe que contenga observaciones, conclusiones, recomendaciones y el correspondiente dictamen. La auditoría interna tiene como finalidad un servicio a la gerencia tendiente a ayudar a la organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno. Y la auditoría operativa tiene la finalidad de verificar, evaluar e informar sobre los hallazgos significativos resultantes, presentando conclusiones y recomendaciones orientadas a identificar oportunidades para lograr mayor efectividad, economía y eficiencia. En realidad, la auditoría interna y operativa están yendo por la misma ruta prácticamente, ¿ya? No hay mayores diferencias. El objetivo básico, es bien importante el objetivo básico, ¿no? De la auditoría financiera, poner al auditor en capacidad de emitir su opinión respecto a los estados financieros. Incluso ahí lo podemos aumentar, emitir opinión sobre
No, está bien. Sobre, dice ahí respecto. Sí, a los estados financieros también. No hay necesidad de aumentar nada en el objetivo básico de la auditoría financiera. La auditoría interna, esto que saben de memoria porque han dado en el primer examen, una de las preguntas era ¿cuál es el objetivo básico de la auditoría interna? Y tenían que poner de memoria el objetivo básico de la auditoría interna es ayudar a los miembros de la organización, pero en particular a la gerencia, a descargar efectivamente sus responsabilidades financieras y administrativas. En cambio, el objetivo básico de la auditoría operativa es identificar oportunidades para lograr mayor efectividad de economía y eficiencia en busca del logro de los objetivos organizacionales. Preguntas de este cuadro resumen de lo que está detallado en los numerales anteriores. Del cuadro podemos resumir diciendo que de la relación comparativa se determina que la diferencia fundamental es que la auditoría financiera busca emitir una opinión sobre los estados financieros. Eso quería aumentar arriba, sobre la razonabilidad de los estados financieros respecto a, ahí quería aumentar, la razonabilidad de los estados financieros. Ahora sí estoy tranquilo. En cambio, dice, la auditoría interna busca ayudar a los miembros de la organización y en particular a la gerencia. Y hemos dicho cuando estamos hablando de la gerencia, hablamos de la MAI. Entonces, busca ayudar a los miembros de la organización, en particular a la gerencia, la MAE, a descargar adecuadamente sus responsabilidades. Y, por último, la auditoría operativa, a su vez, la auditoría operativa busca identificar oportunidades de mayor efectividad, economía y eficiencia, ¿no? Eso estamos estudiando ahora, esa es la materia, y acá lo aumentamos en el logro de objetivos. de los objetivos organizacionales. Ya está. Y por último nos dice, además nos dice, de la relación comparativa también se determina que por la naturaleza de los objetivos es una relación técnica estrecha entre la auditoría interna y la auditoría operativa. Y por tanto se ratifica el criterio que la auditoría operativa es parte natural de la auditoría interna. ¿Sí? Es su instrumento de trabajo, la auditoría operativa de la auditoría interna. Preguntas, hasta aquí. A ver, una pregunta. Para que no Licenciado, sea buen día. un monólogo. Ya, dime, hijo. Licenciado, una consulta. Cuando se realiza una auditoría externa financiera, solicitan, ¿no?, los informes de auditoría interna, ya sea operativa o financiera. Cuando auditoría interna no encuentra errores, pero auditoría externa sí las encuentra, ¿hay o recae alguna responsabilidad dentro de la unidad de auditoría interna? A ver, de nuevo, a ver, porque lo has mezclado al inicio, auditoría externa financiera con auditoría operativa. A ver, de nuevo, creo que está muy buena tu pregunta, sí. Sí, licenciado, le consultaba que cuando auditoría externa realiza el examen en una entidad, solicita los informes de auditoría interna.
Ahora, cuando auditoría externa encuentra errores dentro de los estados financieros que no han sido detectados por auditoría interna, ¿hay alguna responsabilidad para auditoría interna por no haber encontrado los errores? Y a ver, iremos por partes entonces, dice, ¿no? Que auditoría externa solicita los informes de auditoría interna. Ya, lo primero que aclaremos que no, generalmente no solicita, no solicita, ¿ya? O sea, no tiene que ver nada, no hay una relación estrecha. Ya, pero partiremos del supuesto que sí ha solicitado y nadie se va a negar a darles, ni el gerente ni los auditores. Y hasta ahí. Les hemos dado. Y los auditores externos determinan que en los informes de auditoría interna, en particular de la auditoría de confiabilidad de los estados financieros, no han sido considerados determinados aspectos, definitivamente no pasa nada, ¿sí? Y te explico, es buena tu pregunta, ¿ya? Es muy buena la pregunta, ¿ya? Entonces, y esto es lo que voy a decir que van a aprender para toda su vida, ¿sí? Es un asunto de ética profesional, ¿ya? Y que se practica, ¿eh? Se practica, no es teoría, se practica entre todos los auditores, ¿ya? Rara vez, jamás, bueno, primero voy a decir, en ninguna circunstancia, por problemas de ética, un auditor externo observa a un auditor interno. Yendo más allá, un auditor externo que está haciendo la auditoría del 2020 y era otro auditor externo que ha hecho la auditoría del 2019 y encuentra deficiencias, fallas en el dictamen de la empresa que ha hecho el de 2019, tampoco dice nada, ¿ya? Es un problema de ética, ¿sí? Entonces es algo parecido y lo vamos a aplicar acá también, a menos que pueda afectar a su responsabilidad. Pero, ¿en qué le va a afectar si otro ha revisado y vos estás revisando y eres responsable de lo que estás revisando? No eres responsable de lo que han revisado otros y por tanto, ya sea auditor interno o externo. Y no puedes decir, bien había revisado, mal había revisado. No, no puedes meterte. ¿Por qué? Por ética profesional, por ética. Entonces, sucede en la vida práctica que en una entidad pública o privada, el año 2019 ha hecho una empresa de auditoría dictamen de razonabilidad. Y el 2020 hemos contratado otra empresa para que haga 2020. Pero de paso dice el gerente de la empresa, ¿y me lo puedes revisar el dictamen del auditor anterior que ha hecho la gestión 2019? Y el auditor va a decir, no puedo. ¿Por qué? Por ética profesional. Te voy a pagar. No, igual no puedo. ¿Sí? No puedo. Además, sería muy delicado que yo pueda opinar si está bien o está mal. Tendría que volver a hacer la auditoría de la 2019. Y usted me ha contratado para que haga la 2020. Y tendría que pagarme, si le ha pagado al anterior auditor $10,000 por la auditoría de 2019 y quiere que yo opine sobre su dictamen, yo tendría que hacer de nuevo la auditoría y tiene que pagarme otros $10,000. Más la auditoría que estoy haciendo ya van a ser $20,000. Ah, no, te va a decir el gerente, haga nomás de 2020, ya. No nos meteremos con la de 2019, ¿ya? Pero más que todo de plata es problema de ética, ¿ya? O sea, nunca critiquemos, observemos a otro profesional, ¿sí? Entonces, generalmente no se repiten auditorías de una misma gestión.
no se repite, ¿no? Ni en las entidades públicas, ni en las entidades privadas, porque los auditores no la aceptan, ¿sí? Es como, se presenta el problema de ética cuando un médico reopera a un paciente que ha sido operado por otro paciente, ¿no? El concepto ético del segundo médico es que haga la operación en lo que significa su responsabilidad. Y solo en casos muy extremos podría decir de que hay una falla que corresponde al otro médico, pero tampoco lo va a decir, ¿sí? O sea, esto he escuchado entre los médicos. Yo he trabajado bastante con médicos, he sido 15 años gerente del Seguro Social Universitario, conozco bien la vida de los médicos, ellos se respaldan 100%, ¿sí? 100% se respaldan. Ningún médico critica a otro médico, ¿sí? O sea, oficialmente, formalmente, ¿no? Porque si se atreve a criticar, observar formalmente otro médico de la misma institución, estoy hablando, es prácticamente es muerte civil. Ninguno de los otros médicos le va a hablar ya, ¿sí? Entonces se cuidan mucho, ¿no? Y se protegen mucho. Ahora, si contrata otro médico, probablemente va a criticar otro de la calle, como yo como paciente y mi familia lo contrata, sí, va a criticar, pero ya es otra cosa, ¿no? Eso también lo sabemos, ¿sí? Es como cuando llevas tu auto al mecánico, te dice, qué barbaridad este auto, mal cuidado, ¿quién es su mecánico? ¿Cómo lo ha hecho esto? Así empieza a criticar, ¿no? Esté bien todo, igual critica, ¿ya? Y uno de mala fe, y para hacer quedar mal al anterior mecánico, y otro por ganar al cliente, ¿sí? Conclusión, entre profesionales no hay la crítica, la observación. Tendría que hacerse un trabajo similar en un periodo de tiempo similar para atreverse a criticar. Y aún así, no es ético observar y criticar al trabajo de otro colega, en particular de auditoría estamos hablando. Y ustedes en su vida profesional van a ver ya que rara vez un auditor critica a otro auditor en relación a un cliente específico. Ahora, en relación a genérica, o sea, por decir, los auditores de Cooper, van a decir, pues, los de Eka Aparicio no sirven para nada, no hacen buen trabajo, pero ya de un trabajo específico, no solo que no es ético, no se cuidan, ¿ya? Bien delicado observar, criticar a un colega. ¿Me has comprendido, verdad? Y además no es solo para la clase, en la vida profesional, no hay que criticar el trabajo de otro colega, ¿sí? Con la salvedad que he puesto, a menos que afecte a tu trabajo, eso sí, ¿sí? Y tengas la certeza que te va a afectar, porque no es ético, no es, no hay ninguna norma legal que te diga que no puedas, pero no es ético ni moral, y además te creas problemas sin razón, problemas gratis, te ganas enemigos gratis, porque no te van a pagar nada de lo que le critiques, ¿verdad? Entonces mejor no abrir la boca. Ya, seguimos entonces. Semejanzas entre auditoría financiera y la auditoría operativa. Acá también yo pienso que van a poder preguntar bastantes cosas. ¿En qué se parecen la auditoría financiera y la auditoría operativa? En que ambas son y se basan en la independencia del criterio profesional, en el uso del trabajo de muestreo, en la aplicación de normas internacionales y nacionales, en el propósito fundamental, que su propósito fundamental no es detectar irregularidades. Eso es importante, ¿no? Es aplicable al auditor externo como al auditor interno. Al auditor externo, nosotros no lo hemos contratado específicamente para detectar irregularidades. Y es más, ¿no? Por decir, en determinadas operaciones traducidas en determinados comprobantes contables, se ha cometido irregularidades, fraudes, robo a la empresa.
y el auditor externo, cuando está haciendo la auditoría, no toca esos comprobantes porque no han salido en su muestra técnica que ha determinado, no tiene ninguna responsabilidad, ¿sí? Porque uno no ha sido definido ese comprobante en la parte técnica y además, dos, no ha sido contratado en calidad de auditor forense para detectar irregularidades, ¿sí? Y entonces, si lo detecta, al igual que el auditor interno, solo informa, no desarrolla. ¿Qué quiere decir que no desarrolla? No investiga. Simplemente le dice al gerente, tanto el auditor interno y externo, dicen, señor gerente, le están robando plata en departamento de caja ingreso. Punto. No investiga quién, cuándo, cómo le están robando, ¿ya? Eso lo va a hacer el auditor forense o el auditor que haga una auditoría especial. ¿Saben qué es la auditoría especial? Es donde hay indicios de responsabilidad de malos manejos. Eso, sí. Está bien la pregunta. ¿Qué más? Pasamos entonces a otra parte de las semejanzas. Esto me gusta. La actitud positiva de los auditores, ¿ya? Al menos en teoría que quede, ¿no? Por lo menos los auditores internos sí lo aplican, los externos no siempre lo aplican, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? De que no siempre veamos lo negativo, lo malo. También tengamos como auditores externos o internos la posibilidad, la destreza, una palabra que diríamos, la honestidad de informar no solo lo malo, también lo bueno. Es la actitud positiva de los auditores. Dice también, se aparecen las auditorías en el alto grado de profesionalismo y cordialidad de los auditores. El alto grado de profesionalismo se refiere a dos cosas fundamentales, ¿no? Que el auditor es un profesional egresado de la universidad, ¿sí? Y con todo respeto a los contadores, no es un contador, ¿sí? Yo respeto mucho a los contadores, pero un contador no es sinónimo de auditor, ¿sí? Por eso yo he participado en las discusiones hace varios años ya del cambio de nombre de auditor a contador público. Me he opuesto totalmente, porque definitivamente el nombre de contador público, en el contexto de la sociedad, en el contexto de otras profesiones, otras personas, lleva a la confusión de que somos contadores. No estoy despreciando la profesión de contador, pero nosotros tenemos una profesión a nivel de licenciatura y los contadores tienen una profesión a nivel de técnico superior. Entonces, cuando estamos en una mesa conversando, ingenieros, médicos, economistas y contadores públicos, somos los despreciados, ¿no? Porque los otros profesionales que no saben que ahora el contador público autorizado es el auditor, nos miran con menosprecio, ¿no? O sea, nos asimilan al grado de contador general. No lo estoy despreciando, pero es técnico superior, no es licenciado. Y en la mesa están todos licenciados y dicen, ¿y este qué hace acá si no es licenciado? Es que lleva a la confusión, ¿no? Y en la práctica, pregunten a cualquier contador del INCOS, del bancario, de la propia universidad, un contador, no licenciado, contadores, y le preguntan qué profesión tiene, y te dice contador público autorizado, lo aumenta de IAPA, ¿ya? El egresado del INCOS dice, ¿qué profesión tiene? Contador público autorizado, ¿ya? Ya no dice que es contador general, contador público autorizado, ¿no? Se revaloriza, pero eso nos desvaloriza a nosotros, ¿ya? Por eso a mí cuando me preguntan cualquier tipo de reunión técnica, profesional, social, ¿qué profesión tienes? Soy auditor. Así, acepta. E incluso mucha gente de por sí te respeta y mucha gente de por sí te tiene miedo, ¿ya? Pero si dices soy contador general autorizado, ni pelota te tira, ¿no? Es la figura. Entonces, un alto grado de profesionalismo en la formación que genera un comportamiento, dice, de cordialidad. O sea, significa que los auditores
Siempre debemos ser amables, cordiales, afectuosos, respetuosos, jamás enojarnos, jamás expresar momentos de ira, de rabia, siempre tratar a los clientes y en general a todas las personas con alto grado de cordialidad. Y lo más grave, lo que no les gusta a ustedes, ¿no? Pero les va a gustar la actualización permanente de los auditores. O sea, en realidad, acá en la universidad, están en quinto curso, están recibiendo las directrices generales de la profesión, generales entre comillas. Cuando ingresen ya se van a preocupar de aprender las directrices específicas. ¿Y dónde van a aprender las directrices específicas de la profesión? Tienen pues que ir a cursos, a diplomados, a maestría. Recién van a aprender a preocuparse de la profesión, recién van a aprender la necesidad de actualizarse permanentemente en la profesión y les va a dar rabia que no han aprovechado en la universidad porque más se han preocupado de cómo van a vencer la materia y no de qué están aprendiendo en la materia. De todas las materias estoy hablando, ¿no? Entonces su vida, y yo decía en algún momento en una conferencia que los auditores internos que tienen que estudiar hasta el día que se muere. Tienen que actualizar. Y alguien me refutó y me dijo, ¿y por qué solo los auditores tienen que actualizarse? Todos los profesionales. Y yo pedí disculpas, sí, tienes razón. Todos los profesionales tienen que actualizarse permanentemente hasta el día que mueran. Pero para nosotros en particular, los auditores tenemos que actualizarnos, que al igual en todas las profesiones, cada día salen nuevos pensamientos, nuevas técnicas, nuevos tipos de procesos, y si no estamos actualizados, nos pasa encima, ¿quién hemos dicho? El tractor amarillo. ¿Quién es el tractor amarillo? Los administradores de empresas, los ingenieros comerciales. Incluso el joven que comentó en una de las clases, hasta los ingenieros industriales nos pasan por encima y empiezan a ejercer el cargo de auditores financieros contables sin saber leer y escribir. Pero hablan mucho y por eso como tractor nos pasan por encima. Y también dentro del contexto de lo que se parecen las auditoría externa con la auditoría interna, es que ambas auditorías evalúan la calidad de los controles internos. Simplemente acá diferenciar. ¿Para qué el auditor externo evalúa el control interno? Ay, buena pregunta. Y obviamente tienen que saber. Además les he explicado, detalladamente les he explicado. Pero eso debía explicarles más el auditor, el profesor de auditoría financiera contable. ¿Para qué evaluamos el control interno? ¿Cuándo se evalúa el control interno? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo evaluamos? O sea, nosotros tenemos nuestra empresa de auditoría y ha salido una convocatoria de auditores externos a las consultoras de auditoría externa en el periódico. En ejemplo, de Hansa Limitada. Y queremos hacer la auditoría de Hansa Limitada, queremos presentarnos a la convocatoria lanzada por Hansa Limitada. ¿Qué es lo que hacemos primero? ¿Qué es el primer paso que damos? Les he explicado y les debía haberle explicado el profesor de auditoría contable financiera. El primer paso antes de presentarnos a la licitación, antes de presentar nuestra oferta, la evaluación de los controles internos. Ha salido en periódico, yo soy gerente de la consultora de auditoría y le digo, ven Gutiérrez, González, vengan, tomen este memorándum, vayan a visitar a Hansa Limitada y díganle que tenemos interés en participar en la licitación, para lo cual previamente debemos evaluar los controles internos. El gerente de Hansa va a recibirlos con todo gusto y les va a decir, pueden ver todo lo que quieran, y no solo nosotros, ¿no? A todas las empresas que quieran participar en la licitación. Entonces nosotros evaluamos el control interno. ¿Para qué? Obviamente para definir si participamos o no participamos, pero específicamente ¿para qué?
Ese dicho, pues, para determinar el grado de confiabilidad, es la palabra clave, el grado de confiabilidad de los sistemas de control de la empresa. Y ese grado de confiabilidad puede ser altamente confiable, medianamente confiable. En los dos casos podemos presentarnos, pero si nos sale que no es confiable, ya no nos presentamos. Si es altamente confiable, un ejemplo bien sencillo, en la NAU, ayer hemos hablado de la NAU, de la naturaleza y alcance y oportunidad de los procedimientos. La NAU, si el sistema de control interno es altamente confiable, va a ser más liviano. Ejemplo, hemos dicho vamos a hacer inventarios por muestra, pero si el control interno es poco confiable, vamos a hacer inventarios al detalle, ¿sí? Ahora, si no es confiable, hemos dicho, gracias señor gerente, pero no, ni aunque nos pague el doble, triple, no hacemos su auditoría. Está bien. Pregunta. Tantas preguntas que puede haber, ¿no? Licenciado, Bien. ¿nos podría explicar el inciso F? El objetivo implícito de asesorar, dice el licenciado. Esto, ¿en caso referido, dice? El objetivo implícito del auditor interno y externo es asesorar y apoyar y a colaborar. En realidad, este objetivo más implícito es para el auditor interno. Asesorar, orienta al gerente qué está mal, qué está bien. En el trabajo de consultoría apoya en toma de decisiones. Hemos dicho bien delicado el apoyo de consultoría. Y en general colabora, orienta al gerente en una mejor forma de la toma de decisiones en función del trabajo del auditoría operativa. En cambio, el auditor externo que hace la auditoría financiera contable también asesora, apoya y colabora, pero en forma superficial, relativamente. Ejemplo, hemos, como auditores internos, hemos encontrado deficiencias en almacenes. El auditor externo ha venido, ha encontrado deficiencias en almacén. Cuando el auditor externo va a entrevistarse con el gerente de la empresa para informarle ya de su auditoría y le dice, señor gerente, hemos detectado serias deficiencias en los controles internos de almacén. Ahí está, más facilito. Y el gerente se asusta y dice, pero ayúdenme, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que usted tiene que hacer es mejorar pues sus controles internos. Entonces, en la práctica no le está ayudando en nada. En cambio, el auditor interno va a ir donde el gerente y va a decir, señor gerente, lo mismo. Hemos encontrado serias deficiencias de control interno en la unidad unidad de almacén. El gerente se asusta y dice, ¿y ahora qué hago? Aquí está, señor gerente. Hemos diseñado un modelo de cómo mejorar la administración, los controles de almacén. Aquí está el modelo, nuestras recomendaciones, y usted revíselo y ordene que se implemente, ¿ya? Entonces, el apoyo del auditor interno es más efectivo y real que el apoyo del auditor externo, que si bien orienta, apoya, colabora, el auditor externo, pero relativamente, ¿no? ¿Por qué? No porque no sabe, no puede, sino no ha sido contratado para eso, ¿sí? Y no va a estar perdiendo el tiempo en buscar cómo asesorar, apoyar, colaborar al gerente, ¿no? Está más preocupado de determinar la confiabilidad de cada cuenta contable que está en los estados financieros. Eso es su preocupación. ¿Qué le está importando de asesorar, apoyar, colaborar? En cambio, el auditor interno, su premisa es asesorar, apoyar, colaborar al gerente. Eso es su fin del auditor interno. Y lo hace a través de la auditoría operativa. ¿Qué más? El inciso y por favor, si nos puede ampliar la explicación. ¿En qué medida esta evaluación de calidad de controles internos, se hace una comparación? No, o sea, a ver, un ejemplo bien sencillo. El manejo de la plata. Es bonito usar el manejo de la plata, ¿ya? Entonces, el gerente general de la empresa cada mañana
recibe un estado de cuenta de cuánto ingresado, cuánto egresado, ¿no? O sea, un informe excelente, ¿no? Excelente, excelente. Pero ¿será de calidad en función de los controles? Ejemplo, no están haciendo arqueos de caja. Entonces ya no podemos hablar de calidad de los controles internos. No hay calidad en los controles internos. Están fallando los controles internos. No son de calidad los controles internos. No están funcionando lo que hemos dicho, los controles clave, ¿ya? Bien tienen que saber para la profesión ya qué son los controles clave. Y les he dictado, si quieren se anotan. Los controles clave son aquellos que definen a un sistema. Son aquellos que definen a un sistema. Y en caso de fallar o de no existir, el sistema falla totalmente. Ejemplo, hemos dicho, arqueos de caja. El gerente ha dicho, ¿para qué cada día hacen arqueos de caja? Pérdida de tiempo, recursos humanos, dinero, no. Una vez a la semana, una vez al mes, ya. Ya se pierde totalmente la calidad del control interno en el manejo del dinero de la empresa. Es que seguramente el gerente es administrador de empresa, ingeniero comercial, ingeniero industrial, y no entiende la necesidad de determinar la calidad y confiabilidad de los controles internos para garantizar la eficiencia de las operaciones. No lo entiende, no es de la profesión, pero nosotros nos entendemos y por eso hablamos de la calidad de los controles, la calidad de los controles contables que definen a los sistemas, ¿sí? Y además, lo más importante, que nos orientan a la identificación de las áreas de riesgo. Qué bonito, ¿ya? La evaluación de los controles internos nos orienta a la evaluación de las áreas de riesgo. Y eso con esto termino. Me olvidé completar, estaba en mi cabeza hace un momento cuando dijimos que los auditores externos evalúan los controles internos para determinar el grado de confiabilidad y se van a presentar o no a la licitación. Y me olvidé decir que los auditores internos evalúan los controles internos no tanto para determinar la confiabilidad, sino el auditor interno evalúa los controles internos para identificar áreas débiles, críticas y desviaciones. 3 palabras para identificar áreas débiles, áreas críticas, áreas de desviación, o sea, el cuarto criterio, áreas de riesgo, y el quinto criterio, lo que llamamos hallazgos de auditoría operativa, en esa línea, ¿sí? Entonces, para eso evalúa control interno el auditor interno. Pero ya les he reiterado varias veces que la evaluación de los controles internos no es la auditoría operativa. ¿Y por qué les he reiterado? Les he explicado que varios jóvenes como ustedes que están haciendo ya su trabajo dirigido para titularizarse, confunden la evaluación del de los controles internos con la auditoría operativa. Y no tanto es culpa de ellos, de estos jóvenes, como ustedes, es culpa del tutor, del que les está guiando. Y tampoco es culpa de él totalmente, es que no sabe, no conoce, ¿no? Porque la profesión de la auditoría operativa es relativamente, al igual que la auditoría interna, es nueva, ¿no? En relación a la auditoría contable financiera que le lleva en antigüedad más de 50, 100 años, ¿no? En cambio, la auditoría interna operativa es nueva. Es la figura, ¿no? Entonces, como ven, hay tantas cosas que conversar para que vayan formando en su cabeza, no aprender de memoria, sino comprender y entender la magnitud, la importancia y la necesidad en cualquier tipo de organización de la auditoría interna y en particular de la auditoría interna operativa. Eso tienen que entender que modernamente ustedes van a conseguir excelentes trabajos de auditores internos, pero tienen que saber bien cómo hacer las auditorías operativas fundamentalmente. Entonces quedaremos acá, continuamos con las preguntas la siguiente clase. Dígame adiós, hasta pronto, hasta luego. Chao, nos vemos, adiós. Bueno, gracias, Lice. Feliz Licenciado. cumpleaños. Feliz cumpleaños, Que licenciado. Dios lo bendiga.
Lice, haya mil pasado felicidades, muy Lice. bien, se cumpleaños. licenciado. Años, licenciado. Licenciado. Dice feliz cumple. Ya, voy a esperar el regalo. Sí, en las clases Feliz año, presenciales, licenciado. Lice. Ya, está bien. Muchas gracias. Un abrazo también para ustedes. Un abrazo, Lice. Igualmente, licenciado, un Igualmente, abrazo. hasta luego, licenciado. De oso. Hasta luego, Un abrazo. licenciado. Lice, éxitos. Luego dicen, El día Luego, miércoles nos licenciado, vemos. feliz cumpleaños. Muchas gracias. Está bien. Un abrazo.